Just a scar somewhere down inside me, something I cannot repair, even though it will always be. I pretend it isn't there. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never break away, 'cause when I'm alone, I'm lost. El mundo se sorprende hoy ante la noticia de la primera especie desextinta del planeta. Rómulo, Remo y su hermana Khaleesi se convierten, escuchen esto, en la primera manada de lobos de esta raza que se había extinguido hace cerca de 10.000 años. We turn now to that remarkable scientific breakthrough. 13,000 years after the last dire wolf walked the earth, scientists say they've now brought them back. Here's our chief national correspondent, Matt Gutman, with the video tonight. Una compañía de biotecnología desextinguió al lobo terrible, una especie desaparecida hace más de 10 milenios. La empresa de biotecnología Colossal Biosciences afirmó haber logrado un avance sin precedentes. Logró recrear a esta especie a partir de una reconstrucción genética basada en restos fósiles. El lobo terrible fue uno de los grandes depredadores del Pleistoceno, una época dominada por gigantes. A diferencia de los lobos actuales, era más robusto, más fuerte y estaba mejor adaptado para enfrentarse a presas enormes como bisontes antiguos o caballos salvajes. Pero lo que realmente lo hace interesante no es solo su tamaño, sino su forma de vivir. No era un cazador solitario, cazaba en manada. Eso significa estrategia, cooperación y una inteligencia social bastante avanzada. En un mundo lleno de peligros, desde felinos como el tigre dientes de sable hasta cambios climáticos extremos, trabajar en grupo era la clave para sobrevivir. Además, el lobo terrible representa algo muy llamativo para nosotros hoy, es como una versión potenciada de los lobos modernos. Nos resulta familiar, pero al mismo tiempo más salvaje, más primitivo. Es ese equilibrio entre lo conocido y lo perdido lo que despierta tanta curiosidad. También hay un factor importante, convivió con muchos de los animales más icónicos de la prehistoria e incluso con los primeros humanos. Eso lo convierte en parte de un mundo que sentimos cercano, pero que ya no existe. Un depredador que no solo cazaba para sobrevivir, sino que formaba parte de un ecosistema complejo, donde cada especie tenía un rol clave. El lobo no es solo un animal icónico, es una pieza clave en el equilibrio de los ecosistemas. Desde un punto de vista ecológico, los lobos cumplen el rol de depredadores tope, lo que significa que están en la cima de la cadena alimentaria y regulan a otras especies. Cuando los lobos están presentes, controlan poblaciones de herbívoros como ciervos o alces. Esto evita el sobrepastoreo y permite que la vegetación se recupere. A este efecto se lo conoce como cascada trófica, donde un solo depredador puede influir indirectamente en todo un ecosistema. Un caso famoso ocurrió en Parque Nacional Yellowstone. Tras la reintroducción de los lobos en 1995, no solo bajaron las poblaciones de alces, sino que regresaron bosques, aumentó la biodiversidad e incluso cambiaron los cursos de los ríos. Es un ejemplo real de cómo un depredador puede reordenar la naturaleza. En los últimos años, Colossal Biosciences dio un paso más allá en sus investigaciones, presentando al mundo a 3 ejemplares que marcarían un antes y un después: Rómulo, Remo y Khaleesi. Sus nombres no fueron elegidos al azar. Rómulo y Remo hacen referencia al mito fundacional de la antigua Roma, en el que 2 hermanos fueron criados por una loba.
Un símbolo que conecta directamente con la idea de origen, de linaje, y de una relación ancestral entre humanos y lobos. Por otro lado, Khaleesi, inspirada en la cultura popular, evoca una figura de liderazgo, adaptación y dominio en entornos hostiles. Estos individuos no son lobos terribles en sentido estricto, pero sí representan uno de los intentos más avanzados de aproximarse a ellos. Durante miles de años, el lobo terrible existió como uno de los grandes depredadores del Pleistoceno. Pero, a diferencia de lo que muchas veces se imagina, traerlo de vuelta no es tan simple como clonar su cuerpo a partir de ADN antiguo. El problema es que ese ADN ya no está completo. El tiempo lo fragmentó, lo degradó, lo volvió incompleto. Por eso, lo que propone Kelas Biosciences no es una clonación en el sentido clásico, sino algo distinto, una reconstrucción. Para lograrlo, los científicos parten de una especie viva, como el lobo gris, y utilizan herramientas de edición genética para modificar su ADN. A partir de restos fósiles, identifican que hacía único al lobo terrible, ciertos rasgos físicos, adaptaciones, características biológicas. Y luego intentan recrear esas diferencias en un organismo moderno. Cuando se habla de la clonación del lobo terrible, en realidad el término no es del todo correcto. La clonación, como la que se hizo con la oveja Dolly, implica copiar el ADN completo de un organismo vivo o recientemente fallecido. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, y eso marcó un antes y un después en la ciencia. Hasta ese momento, se creía que las células adultas ya no podían reiniciarse para crear un organismo completo. Dolly demostró que sí era posible, abriendo la puerta a avances enormes en genética, medicina y biotecnología. En pocas palabras, Dolly no fue solo una oveja clonada, fue la prueba de que copiar la vida era científicamente posible. Pero en el caso del lobo terrible, eso no es posible. Por eso, en lugar de clonación, los científicos trabajan con un enfoque diferente. A partir de ahí, utilizan herramientas de edición genética como CRISPR para modificar el ADN del lobo gris, incorporando características clave del lobo terrible. Después, en un escenario teórico, esas células modificadas podrían usarse en un proceso similar a la clonación, se insertan en un óvulo sin núcleo y se desarrolla un embrión que sería gestado por una madre sustituta. Cuando observamos a los llamados lobos terribles modernos, como Romulus, Remus y Khaleesi, es fácil pensar que estamos viendo el comportamiento real del antiguo lobo terrible. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja. En los registros compartidos por Colossal Bioscience, se puede ver que estos animales muestran instintos depredadores, desgarran carne, reaccionan como cazadores y mantienen cierta distancia con los humanos. Sin embargo, estos comportamientos se desarrollan en entornos controlados, donde su alimentación está supervisada y no dependen de la caza real para sobrevivir. Y acá aparece el punto clave, no sabemos con certeza cómo se comportaba el lobo terrible original. Al estar extinto desde hace miles de años, solo podemos inferir su conducta a partir de fósiles y comparaciones con especies actuales. Por lo tanto, estamos observando el comportamiento auténtico de una especie extinta, o una aproximación moderna que apenas comienza a parecerse a ella. Los llamados ratones lanudos desarrollados por Colossal Bioscience fueron una especie de prueba de concepto. Es decir, su objetivo principal era demostrar que podían probar tecnología genética. Usaron herramientas como CRISPR para introducir genes asociados al pelaje y adaptación al frío, inspirados en especies como el mamut, para así comprobar que podían modificar múltiples genes complejos al mismo tiempo. Los ratones fueron diseñados para tener características similares a animales adaptados al frío extremo, como el mamut lanudo, pelaje más denso, cambios en metabolismo y poder adaptarse al frío. Antes de intentar modificar animales grandes y complejos, como elefantes o lobos, necesitaban asegurarse de que la tecnología funciona. Los ratones son ideales porque tienen ciclos de vida rápidos, son fáciles de estudiar y permiten ver resultados en poco tiempo. Más allá de las dudas y el debate complejo que genera este tema, hay algo que es innegable, sigue siendo algo increíble. La tecnología avanza cada vez más rápido,
Y lo que antes parecía pura ciencia ficción como lo que veíamos en Jurassic Park, hoy en día esto se está volviendo una realidad. Alright, I try to keep this pain inside, but I will never be. Alright, I try to keep this pain inside, but I will never be. Alright, I'm lost in these memories, living behind my own illusion.